Con mi saludo cordial a la distinguida audiencia que a través de la Casa de la Cultura tiene la bondad, como siempre, de acompañarnos para, en esta ocasión, llevar a cabo una entrevista con una escritora joven, dinámica, muy entregada a su trabajo literario y cultural. Me refiero a Andrea Rojas Vázquez. Con ella vamos a mantener un diálogo en este espacio que la Casa de la Cultura nos brinda. Este espacio se denomina La Literatura Lojana en la voz de sus autores. Bienvenida, estimada Andrea. Me complace muchísimo entrevistarla en este espacio de la Casa de la Cultura ecuatoriana, Benjamín Carrión, núcleo de Loja, y por ende, pues, de su área de literatura. Sus palabras iniciales, querida Andrea. Estoy agradecida y sobre todo contenta de poder compartir este momento de diálogo con ustedes. Sobre todo, eh, Galo, gracias por la invitación, gracias también a la plataforma de comunicación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana que nos ha respaldado. Y por supuesto, muchísimas gracias a quienes nos están escuchando en este momento. Espero que compartamos de una conversación amena. Así es, en verdad, una conversación amena en torno a su producción literaria. Por eso, para que nuestra audiencia conozca quién es Andrea Rojas Vázquez, me voy a permitir de manera muy puntual leer un resumen de su vida intelectual en el campo de las letras. Ella es escritora, tecnóloga, agroindustrial y gestora cultural independiente. Es autora de la plaqueta Ay, mi conejito era tan picarón en ritmo de raro adagio, Literatura Express 2018, y los libros Matar a un conejo, El quirófano, Guayaquil 2020, Llévame a casa, por favor, publicado en la Casa de la Cultura, Núcleo de Loja en el año 2021 y reeditado por Librero Editorial, España, 2022, y Furia, Ruido Blanco, 2023. Su libro Matar a un conejo será reeditado en Argentina por la editorial Mal de Mar en 2024. Asimismo, integra las antologías Caballos Nacidos del Polvo, Huartes Ediciones 2019. Huartes entiendo que se refiere a la Universidad de las Artes de Guayaquil. Y El vuelo más largo, Poesía hispanoamericana, Ángeles del papel 2020. En el panorama internacional, sus textos han sido publicados en revistas digitales de México, Argentina y Nueva York. En cuanto a sus reconocimientos, ha recibido el Premio Nacional de Poesía Ileana Espinel Cedeño 2021, el Mérito Cultural por parte de la Asamblea Nacional en 2022, el reconocimiento al mérito literario de la Casa de la Cultura, Núcleo de Loja en 2022 y la condecoración al mérito literario Ángel Felicísimo Rojas de la Casa de la Cultura de Loja 2024. Fue becaria del Laboratorio de Autores contra el Terror, Argentina 2021-2022. Actualmente estudia Pedagogía de la Lengua y la Literatura en la Universidad Técnica Particular de Loja. Es docente de lengua española en la Academia Preuniversitaria Esperon y escritora colaboradora de la revista Mundo Diners. Sus búsquedas creativas se vinculan a la exploración interdisciplinaria del lenguaje, la exploración autobiográfica y la no edición. Esto es
y en el fondo nuestra querida Andrea que hoy nos acompaña y para que nuestra audiencia conozca con quién hoy estamos manteniendo esta modesta entrevista. Estimada Andrea, una vez que la audiencia, bueno, muchísimos de los lojanos conocen ya su trayectoria literaria, usted ha tenido una evolución en el ámbito de de las letras muy bien acertado, muy bien recibido, no solo por los lectores, sino yo diría por la crítica, por las editoriales, y no solo en Loja, sino en el país y en el exterior. Esto nos llena de orgullo a los lojanos y entiendo, pues, por Gracias. supuesto, a usted. Eh, Cuéntenos un poco cómo así esta evolución tan linda, tan sentida en apenas 30 años de vida que usted tiene. Eso es, digo, un logro que al menos yo, que me precio de ser su amigo, me siento un regocijo muy especial, ¿no? Y entiendo todos quienes la conocemos. Entonces, su opinión, estimada Andrea. Bueno, creo que ha sido un trabajo, diría yo, pacientoso, muy, muy de como quien lanza piedras en la ventana esperando que alguien, por favor, abra y conteste. Creo que así ha sido mi trabajo. Em, Creo que en estos últimos años, quizá en estos 4 o 5 últimos años, quizás se ha reflejado ya mi producción literaria de una manera mucho más formal. Sin embargo, yo he escrito desde la niñez, entonces em, ha sido también, creo que eh, quizá estos años más recientes como ya una forma de decirme a mí misma, ok, apuesto profundamente esta pasión, no como un hobby, sino como una visión de vida. Y es lo que he intentado sostener. Es complejo, es muy duro, creo que es un ejercicio de valentía, de ferocidad al límite, porque se conoce, no, en el Ecuador somos lectores, pero a una escala todavía bastante microscópica, no diría que nula, pese a que los registros del libro digan que se lee no más de un libro al año, yo creo que eso no es del todo cierto. Sin embargo, sí creo que quizá el aliento de la persistencia me ha permitido como eh, dar braceadas en este terreno que eh, así visto de lejos puede parecer un tanto infértil, pero que de alguna manera enarbola un ímpetu por pensar la palabra, por elogiar la palabra y también por pensar y por creer que uno puede crear mundos a partir de la autobiografía, en mi caso, también de la ficción, pero sobre todo a partir de mirar este universo, eh, yo diría, más creativo que intelectual. Entonces, bueno, eso es lo que les puedo contar en cuanto a mi trayectoria, ¿no? Qué bien, usted en pocas palabras ha señalado algunos vectores que en efecto son muy esenciales para que usted haya logrado escalar en este ámbito literario que de por sí es complejo. Usted lo dijo, solo la pasión, la entrega total para ir en la búsqueda de algo novedoso, ¿no? Y ese algo novedoso está en la palabra. Saber trabajar la palabra es lo que cuenta y usted lo está haciendo muy bien. Usted ha tenido que lanzar unas cuantas piedras, digo, quizá a veces bastante grandes para que haya un despertar o también para que se aniquile aquel que quizá no logra captar o entender este mundo maravilloso de las letras, pero que para el autor
esa maravilla no la consigue de maravilla, sino la consigue desde un esfuerzo diario, continuo, de preparación y de pensar con qué herramientas de lenguaje, incluso desde el ámbito neurolingüístico, desde el ámbito cognitivo, desde el ámbito estético, hermenéutico, desde el ámbito axiológico, en fin, todos esos factores que yo mismo los trabajo en mi ámbito como especialista en lectoescritura. Y usted ha mencionado algo que también es verdad, no tenemos lectores. Me refiero a lectores para que poética, filosófica, narrativamente entiendan que ahí hay un lenguaje tan poderoso que nos permite no solo dar elogios a quien lo hace, lo que está bien, sino para elogiarse uno mismo. Cuando la palabra nos llega, es un elogio a uno, desde ese elogio de la palabra escrita por alguien, ¿no? Y tiene que causarse este efecto que yo llamo de alteridad, es decir, desde esa palabra yo tengo que saber reaccionar, ¿no? Y no hay lectores en cantidad por millones a diario y en cada momento, pero lectores que van enmarcados en otra línea porque la fuerza, la agresividad de hoy, de esta conectividad electronal, de esta virtualidad que nos atosiga con tanta información, hace que ese lector, entre comillas, descuide lo esencial. En la electronalidad, en la digitalidad, en esta era de la información, no hay lectores que sean narrativos, no hay lectores que sean o que les cause asombro la palabra del otro, de la otra edad, pero todavía quedan y quedarán y seguirán surgiendo, seguirán sumando, porque también depende del tipo de propuestas que se haga, así como la que usted está llevando a cabo. Quería preguntarle, tengo aquí en mis manos uno de sus textos. Llévame a casa, por favor, para que la audiencia pueda aquí apreciar este texto sabrosísimo. No es fácil también en ciertas partes captar las intenciones del escritor, pero como dicen los entendidos, una vez que el libro está escrito, voy a hablar metafóricamente, el autor está muerto, el autor está clausurado, en el sentido de que tiene que el lector atenerse a lo que el escritor, la escritora, el poeta, la poeta, en fin, hayan plasmado aquí. Y por eso es que aprovecho aquí en esta entrevista para plantearle algunas inquietudes en torno a su trabajo. En este libro, en la misma fotografía, y mire algo tan bonito y me va a perdonar la audiencia y usted, Andrea, no sé si me da permiso para leer aquí Por supuesto, claro. un, ¿cómo? Siga, Sí, adelante. leer aquí algunos pasajes. No, y también quiero leer algo que usted me escribió tan bonito aquí. ¿Me permite que lo lea? Sí, yo no recuerdo, pero Verá, por eso quiero leerlo. Dice, querido doctor Galo, espero que esta casa, se refiere al libro, abrigue el corazón desde la ternura y la posibilidad de la alegría. Un abrazo enorme. Mira, qué profundidad antropoética que hay aquí. Quizá usted no lo percibe, pero o sí, demasiado, y por eso lo dijo, porque nadie dice, porque sí, palabras que en verdad uno debe sentirlas. Y por eso por ahí va mi pregunta. Llévame a casa, por favor. Usted nos está dando a entender que la casa, y aquí le han captado muy bien en la portada, está un enorme edificio, pero están aquí unas casitas bonitas y está ahí la persona como tal. Usted no quiere antropológicamente, aprovechando por supuesto lo estético de lo literario,
quizá dar a entender el valor que tiene el hogar, el valor no solo en su afectividad que me puede brindar la familia, sino cómo uno, desde un espacio adecuado, puede proyectarse como usted lo ha hecho, pensando, recreándose, actuando con ese esfuerzo, pero en verdad con esa pasión. ¿Qué más hay en torno a esta metáfora de la casa? Bueno, em, este proyecto de escritura como tal estuvo pensado bajo una, yo diría como un diálogo consciente con la infancia. Eh, yo tuve una infancia como bastante violenta y creo que lo que más recuerdo son esos atisbos medio dolorosos, no, medio bastante dolorosos, pero lo que quise hacer acá es más bien pensar no en la infancia desde la ternura más estereotipada, sino en quizá reescribir mi memoria de la infancia y por eso consideraba como en la idea de volver a casa, porque em, en mi caso creo que esta idea de la identidad, bueno, quizá esta sea una búsqueda no solo mía, sino muy humana, antropológica, como usted bien menciona. En, en mi caso, yo en algún momento, o más bien en varios momentos de mi vida, sentí que no tenía a dónde volver. Pese a que tenía un espacio físico, sentía esa sensación permanente como de querer huir, pero la pregunta es ¿a dónde? Entonces, ¿hacia dónde vamos cuando no tenemos dónde ir? Entonces, claro, es la petición es llévame a casa, por favor, pensando en que hago casa o hacía casa no de espacios físicos, sino de quienes me abrazaban, de quienes me acogían, es decir, de mis amigos, eh, de la gente que paso a paso me ha acompañado y que también ha sido parte de mi proceso de escritura. Entonces, es también como una parte de, como un guiño de amor, de agradecimiento hacia ellos. Y creo que y dentro de ese diálogo también hay una mirada así como muy velada hacia pensar también el cuerpo, pensar el erotismo, pensar los afectos y, por supuesto, eh, confrontarme para poder continuar hacia otro terreno de la escritura, porque yo soy consciente de que pongo el cuerpo totalmente, el cuerpo en combate cuando escribo. En algún momento algún editor me dijo, la poesía, o sea, lo que estás haciendo es ficción. No, no es ficción. Yo hago no ficción. Hago no ficción con la poesía, hago no ficción ahora también con el periodismo narrativo, al que intento también dar forma. Y por eso creo que mi mayor apuesta dentro del terreno creativo es pensar la vida y exponerla. Por supuesto, desde mi subjetividad y mi experiencia vital, que al fin y al cabo no es solo íntima, sino colectiva. Entonces, eso es lo que puedo decir de Llévame a casa, por favor. Ujú. Es elocuente y profundo el título de este proyecto editorial, muy profundo, empezando desde el mismo título. Usted habla mucho y yo creo que ese es uno de los grandes éxitos, de su concesión, de su situación, desde su situación autobiográfica, porque eso es lo que uno le mueve y por ende ese carácter subjetivo que siendo individual, usted lo ha dicho, se convierte en colectivo, porque los dolores, los triunfos,
incluso a veces los resentimientos, los odios, pero más ese poder interno espiritual que uno tiene para proyectarse, entiendo que le dan esa fortaleza. Usted habla de ese cobijo tan necesario para que la corporalidad, en cuanto objeto corporal y en cuanto sujeto, sea factible que, porque necesitamos de los otros. Y a veces ese otro pueda que en el trayecto de la vida nos golpea, nos hiere, no solo el cuerpo, insisto, como materialidad, sino esa psique tan profunda que uno tiene y que cuando esa es violentada, a veces uno cree que ya todo se termina, ¿no? Pero se saca fuerzas y ahí están estas fuerzas hermosas que usted las proyecta aquí en, en esta casa, en este espacio corporal. Perdone que yo trate aquí de hacer esa interpretación suya porque yo un poco trabajo por esta línea y por eso es que le capto, le entiendo tan hermoso esto, pero buscando, ¿cierto? Estas porciones del lenguaje, ¿no? Que nos despiertan. Por ejemplo, aquí en la página 26, que aquí hay una bofetada a todo un colectivo cuando usted señala, en la página 26 dice primeras luces. Entre corchetes está aquí una letra que dice B, que tiene que tener algún significado, ¿no? Ah, ya. Dice, mi mamá me ama, entre comillas. Ese entre comillas ya tiene todo ahí mucho para uno repensar como lector. Luego dice, eso fue lo primero que me enseñaron a escribir. Entonces uno se traslada, ¿cierto? Es a la escolaridad, que eso nos pasa, creo, a todo el mundo. Aprendí entonces que no todo lo que se me enseñaría sería cierto. Qué remate para brutal, para violento, por su misma significación que tiene, ¿no? Y en pocas palabras, ¿no? Yo creo que por ahí está el éxito que usted ha tenido. Esto solo por señalar esta porción aquí del lenguaje poético narrativo. En otro pasaje dice astros de, quiero yo aquí quiero que usted se ponga, verá, quiero hacer este breve ensayo. Yo me pongo como que soy el escritor y usted es la lectora y usted está leyendo lo que yo voy aquí a decir. Quería ser monja y me gustaba ir a la iglesia. Me encantaba la idea de que todas las cosas fueran mi padre. Mire eso, mi padre. Yo no sabía leer, pero mi oído entendía el sonido del agua fresca y su lengua que hacía fruta en la piedra. Antes de que todo sucediera, mi madre era el abecedario y mi padre el muro. Yo no sabía escribir, pero sí sabía leer el rostro de mi hermano huyendo del asombro. El mismo gesto callado de mi madre era la extensión de un pájaro agitándose silencioso en el espectáculo del viento. El viento anunciaba la mesa vacía y el incendio de la noche se dibujaba como abecedario vibrante en las estrellas. Qué hermosura, qué profundidad. Yo estoy escribiendo esto, usted está leyendo, escuchando. Entonces yo le pregunto, ¿cuál es su lectura de este texto? No me refiero a la lectura aquí, en este caso ya literal, sino qué puede usted inferir de este sabrosísimo texto. Bueno, me lo pone difícil ahí porque yo pongo, como le contaba, mucho de mí en juego, entonces es imposible no leer esto con mi vida de fondo. Claro, Eh, lo que puedo decir es que eh, yo siento acá un ejercicio de reescritura con la memoria afectiva, sobre todo. Creo que
no es per se característica de la infancia, sino de la condición humana, eh, fabular un tanto con, con los elementos que nos rodean, ¿no? Con la idea de Dios, que al inicio, al menos de mi vida, fue como muy impuesta, y con esta música de fondo que es la familia, el padre, la madre, el hermano, ¿no? Todo puesto en escena, quizá haciendo eco con las estrellas, ¿no? Siento que es una especie de, de abrazo también muy amoroso al lenguaje. Ujú. Porque eh, en la última línea, ¿no? Es pensar en cómo se puede ver el abecedario en el cielo, cómo se puede ver el lenguaje constituyéndose el- desde la polifonía de los elementos que nos rodean, de los elementos humanos, por supuesto la familia, pero también lo atmosférico, el cielo, la vida que hace eco en, en en esa conversación con lo que es uno, pero no es uno al mismo tiempo. Ujú. Eso. Claro, y hay un todo que es uno, porque se unifican todas las partes de la naturaleza. Cuando una de ellas falla, como que falla todo, todo ese todo. Y en verdad vea que eso es lo que capto en sus trabajos, en sus proyectos literarios. Quería preguntarle también, ¿qué otros mecanismos emplea usted, aparte de que es el vector esencial, el autobiográfico, ¿no? ¿Qué otros elementos técnicos emplea en el texto? Porque el, el- en la página, a ver, ya se me perdió, hay por aquí unos gráficos Ah, en donde, ah, el caso, bueno, el caso de Rayuela entiendo que es en honor a la novela de Cortázar, ¿no? Una novela también muy especial. En la página 49 está ahí lo de, ahí usted habla del cielo, ¿no? Está en la parte superior, están ahí los números, y habla de Rayuela caníbal. No sé si usted pudo inspirarse en este libro, en esta novela de Cortázar. No sé si ha tenido tiempo quizá de leerla o va por otro sector. Aquí al final habla de toma una piedra y lanza fuerte. Aquí está esto, aprende a lanzarlo, atrévete a caminar. Es algo de eso? O qué hay var- otras técnicas emplea? em, creo que en mi caso mm, he estado, creo, muchísimos años escribiendo sin pensar en técnicas, Ujú. más bien haciendo. Ujú. Creo que el ejercicio de hacer la escritura, de pensar la escritura ya es quizá empezar a crear una técnica. Por supuesto, no me creo aquí una genio. Creo que sin lectura, sin conversación con uno mismo, no se produce nada. Aquí hay yo diría un guiño, sí, poquito por la imagen inicial a Cortázar, pero también sé que no se nota, pero también a aquel Verax, Ah, porque ya. él en su nota final de despedida escribe las horas Ujú. en en lo que va viviendo, lo último que va viviendo, lo último que va sucediendo. Y si se mira con una perspectiva quizá un poco más mm, dislocada de lo que muestra el texto, hay hay un guiño a la muerte muy fuerte. Y a la vez, o sea, ¿por qué se colocan piedritas y horas?
también es porque quiero hacer una especie de juego con el lector. Me gusta pensar en ocasiones que el lector puede jugar conmigo, que pueda intervenir. Entonces, hay un acto también lúdico. Entonces, Ujú. se puede ver, es un diálogo con otros autores y a la vez un diálogo con el lector. Se sabe que cuando uno está leyendo ya hay un diálogo per se, sin embargo, aquí hay una voluntad de conversación mucho más evidente. Me parece que sería esto. Sí. Ujú. Además que está también escrita en clave de microdiario. Ujú. Sí, Eso. sí. Ahí va la otra pregunta. Usted emplea una serie de simbologías. ¿Cuáles otras? Perdón, yo no le estoy tomando la lección es en esta entrevista, porque parecería así, ¿no? Es una entrevista para nuestra distinguida audiencia que se va incorporando. Estamos hablando con la escritora Andrea Rojas Vázquez. He tomado como modelo, yo diría, sin desmerecer ninguno de sus otros textos, pero estamos en este tipo, diría, de un poco de análisis hermenéutico para que nuestros amigos, amigas que nos escuchan puedan acercarse, los que aún no han podido aún hacerlo, acercarse a la obra de Andrea, que es una obra muy, muy exquisita en humanismo, muy exquisita en ciertos casos en alarnos las orejas por situaciones que a veces el lenguaje provoca a veces yo diría para la maldad, para el daño. Y aquí usted se sirve de tantos y de tantos mecanismos que el lector tiene que ideárselas para ver qué nomás hay. Y ya Eh, sabemos que si yo vuelvo a leer el libro, sigo encontrando más y más cosas. Y eso es lo bueno, ¿no? En especial de la literatura, de la filosofía, ¿no? Que el texto no se agota en una sola lectura. Seguirá, y aquí que tenemos la oportunidad de conversar directamente con usted, uno dice, ve, quizá no lo percibí. Por eso es bueno esa, esa opinión. Algunas otras simbologías que usted emplea aquí. yo creería que al momento de hacer escritura, uno no es completamente, no está completamente despierto a los símbolos o a los recursos o las técnicas que está utilizando. Sobre todo, bueno, en mi caso, yo trato de hacer eh, la escritura casi desde un acto de, de trance, ¿sabe? Entonces no digo, ay, voy a pensar en el símbolo de la luz que ejemplifique la luz del mundo, el pensamiento. No, no. Por eso pensaba en este gesto de amabilidad con el lector, porque más bien yo creo que expongo, lo pongo muy en manifiesto todo, no oculto, trato de que sea así, transparente, que se pueda conectar, que pueda haber cierta comunión del lector con el texto. Ajá. Entonces, creo que no pienso tanto en esa cuestión de elementos simbólicos ni tanto técnicos al momento de hacer, pienso sí en lo que me está convocando el sentimiento y el pensamiento a la vez. Por ejemplo, siento que ahora mismo lo que me convoca pensar y lo que me eh, pide la escritura hacer es hablar de la adultez. Hablé mucho tiempo de la infancia, ahora quiero hablar de la adultez, el tránsito hacia la adultez. Creo que es más bien la temática lo que a mí me desprende ya la exploración. Ujú. Ah, Y creo que sí, y creo que además el lector, la lectora está también libre de poder
encontrar lo que gusta encontrar. Yo siempre pienso también con cierto halo un tanto eh, dejado por la depresión, supongo. Allí habrá quizá un pequeño aliento de que acaricia la idea de la muerte permanentemente y, y eso, o sea, siento que hay corrientes subterráneas de sentido que incluso van a estar ocultas para mí misma. Ujú. Sí, y creo que también eso es bastante rico, le da textura a los textos, no implica que tengan un solo camino, una sola lectura, una sola vista, no, creo que hay un juego mucho más grande allá. Es que eso es lo bueno de la literatura, ¿no? De que no hay una unidireccionalidad, sino de que es factible esa serie de encuentros con el lenguaje. Y claro, usted y lo aclara qué bien, no utiliza una técnica tal porque la pensó así. Sin embargo, esto que usted señala, y qué bien, qué hermoso, esa transparencia permanente. No oculta usted, no quiere ocultarlo porque quiere presentarse como es. Y por supuesto, el lector capta ese tipo de circunstancia tan personal que usted la traslada al texto. Y en este orden iba otra inquietud. Cuando usted habló de dejar la infancia para hablar de la adultez, en ese sentido, ¿cuáles son sus nuevos proyectos de escritura? ¿Cómo se están ya llevando a cabo? Eh, cómo está trabajando hoy? Porque veo que usted tiene camino para largo y debe estar a todo trabajar. Híjole, es fuerte, es fuerte. Yo quisiera trabajar mucho más ágilmente, como mi cuerpo lo demanda, pero no es tan así. Estoy trabajando en mi primer proyecto de novela. ¿M? Sigo sosteniendo los temas de la autobiografía. Creo en este proyecto del autobiográfico porque, como lo mencioné antes, y bueno, esto no es una invención mía, ya lo dice cierta teoría feminista, lo que es íntimo, lo que es doméstico, es colectivo, lo que es personal también se transfiere a los otros. Entonces, me gustaría hablar de, otra vez en clave, ahora sí, más gruesamente de diario, no sé si lo consiga, acerca de mi vida en Quito. Quiero hacer un ejercicio casi etnográfico. Yo vivo en una zona considerada peligrosa y a la vez turística, porque estoy en el centro histórico. Entonces es un lugar de convergencia eh, no solo masiva de muchísimas personas, sino también un lugar en donde hay muchísima, muchísimo abandono, mucha miseria, hay personas en situación de calle, eh, también hay personas que ejercen la prostitución muy cerca y al mismo tiempo siento que estoy en este momento de ya sentir en el rostro, en la vida, en todo mi cuerpo, la adultez, y quiero hablar de eso, quiero hablar de lo que está pasando. Ujú. Em, Estoy intentando volcarme más hacia lo narrativo ya hace unos 2 o 3 años. He estado pensando muchísimo este proyecto, armándolo con diferentes voces. Ahí está Enier No, está Sharon Olds. Me gusta conversar con otras autores, digo conversar como en un acto de diálogo con los libros porque así es como trato yo de consolidar mi proyecto de escritura casi siempre. Igual, sé que quizás suena como muy planificado, muy pensado, no es tanto así. Yo pienso ya en el proyecto casi cuando, cuando ya está casi armado, ahí digo, "Ah, ha sido un proyecto". De allí hay un aliento de inconsciencia que me va acompañando.
Sí, y sobre todo me interesa también el diarismo. He conocido a varios diaristas, sobre todo en el año anterior, conocí a Alberto Giordano, que es un diarista argentino que hace también crítica literaria. Pude converger igualmente con Alicia Ortega, que es nuestra ensayista y crítica literaria, creo que por En la excelencia. Andina Simón Bolívar, ahí trabajé ella, sí. Sí, también ella articula ese proyecto de diario. Siento que quizá la mirada latinoamericana en la escritura está pensando en la escritura del yo y me sumo un tanto a esta oleada y eso, o sea, no sé en qué momento pueda salir, de hecho no sé si lo pueda sostener porque siento que es pesado, siento que es fuerte porque yo como bien lo decía desde el inicio, yo pongo el cuerpo en la escritura, no es solo intelectualidad, es poner la vida allí. Y eso también implica para mí un ejercicio de desdoblamiento y de entrega al mismo tiempo. Y es fuerte, creo que estos años, más bien estos libros que pudieron publicarse en los años anteriores, también son el producto de mi trabajo e insomnio de la adultez más joven, es decir, he estado como escribiendo con mucha, como, con mucho anhelo, con mucha ambición a veces, quizá desde los 19, o sea, claro, desde la infancia también, pero 18, 19 años ya me apoderé mucho más de esta búsqueda y ha sido fuerte. Creo que también me ha pasado facturas a nivel corporal y de hecho de eso también quiero hablar. Entonces, em, por allá se van sosteniendo mis proyectos. Además que me interesa muchísimo la crónica periodística. Sé que no es algo que el periodismo ahora mismo creo que no está pasando su mejor momento porque las nuevas tecnologías han hecho reinventar todo. Creo que no se sabe Así es. hasta dónde se está yendo. Sin embargo, me llama mucho la no ficción, me llama muchísimo y la lectura de Leila Guerriero ha sido fundamental en estos años para mí porque me ha dado una nueva perspectiva de hacer escritura. Leila hace escritura de no ficción y periodismo, pero también con un aliento muy poético, literario, ¿no? Entonces es algo que yo también persigo eh, por supuesto, no desde la obsesión, antes sí, creo que lo hacía todo desde casi la desesperación, ahora no. Si algo me ha enseñado ya la adultez es que uno va construyendo, eh, claro, según sus búsquedas, pero también con, con el equivocarse muchísimo. Entonces yo narrativamente me equivoco un montón y entiendo que este sea el proceso. Lo que me ha enseñado también ahora mi proceso de entrevistas también con otros escritores que tienen mucha mayor trayectoria que yo, es que este es un oficio de, de mucha espera y de mucha búsqueda. O sea, ya lo presentía pero es incluso más grande de lo que me imaginaba, no es remunerado económicamente, no trabaja la escritura, trabajando en otra cosa, es como una doble vida. Ujú. Es en cierta forma precarizado porque uno le invierte muchísimo tiempo a la escritura de libros, a leer este autor y aquello que pueda formar más, nutrir más esta experiencia del libro, pero eso no siempre es visible a nivel monetario y eso es algo que también a mí me duele, me rompe, sin embargo, no, no es una limitación, creo que sigo apostando, he apostado esto desde hace tanto, no puedo abandonar ahora eh, el aliento, sin embargo, es duro, es muy, muy, muy duro. Eso es lo que puedo contarle. Qué bien, Andrea, sí.
Usted ha tratado de expresar lo que siente en su trayectoria como escritora y es verdad todo lo que usted señala y yo creo que si no es por ese marcado esfuerzo, aunque usted un poco decía que no es tanto lo intelectual, pero sí, sí, porque usted mismo lo dice, hay que leer, hay que estar en contacto con la otra edad, para que nos siga dando luces esos diálogos, esos encuentros, los viajes que se emprende, el texto que nos llega, ¿no? Por supuesto, uno no lo lee desde la pura intelectualidad, ¿no? Entran las emociones, entra incluso ese mundo espiritual. Cuando digo espiritual no me refiero al ámbito religioso en sí, que puede incidir, por supuesto, pero no, sino toda esa riqueza interior que la tenemos y que surge, fíjese lo que es la vida, surge a partir a veces de esas situaciones duras que uno le golpean la vida, en la niñez, en la juventud, en la vida adulta. Hay cosas que uno lo zarandean, pero la ventaja es que uno no las toma negativamente, sino que a partir de esas experiencias duras, uno se va fortaleciendo. Y cierto, usted ha señalado en cada momento la corporalidad, mi cuerpo que se enfrenta a las realidades, pero es un cuerpo subjetivo, objetivo. Subjetivo porque soy yo el que pienso, el que siento, el que me llega lo bueno, me hace feliz, las cosas que me hacen sufrir, pero todas esas veo que usted las toma, las retoma y se va potenciando. Y para concluir esta entrevista, Andrea, mis felicitaciones muy sentidas a usted, que siga trabajando ya con lo que le escucho y estoy seguro que la audiencia y la que se incorporará luego, porque esta grabación, esta entrevista queda en la casa, en sus redes y por un lado eso es lo bueno de la tecnología, de que cualquier momento uno puede entrar y ver qué dice el autor, la autora. Eso uno hace, usted lo hace, a veces uno, un video, en fin, ver cómo, qué piensan otros colegas, en este caso nos va fortaleciendo y uno va trazando su camino, va abriéndose camino, tal como usted muy bien lo señala. Andrea, espero que usted, que no está acá, creo, en Loja, No, eh, ya me- hace 2 años en Quito. exactamente, mire, y entiendo que se va abriendo a camino así. Así es, uno no puede quedarse estancado en un solo lugar, aunque si lo hace también se sigue abriendo camino. Estoy seguro que allá en la capital usted está fortaleciendo su idiosincrasia humana desde lo que usted ha elegido. La fortaleza, la pasión, le van a seguir proyectando a usted. Sus palabras finales para cerrar esta entrevista, Andrea. Bueno, creo que no está de más enviar un abrazo muy sentido a quienes nos están viendo o escuchando y sobre todo gracias. Esto no tiene vida, sino hay alguien que le dé vida. La literatura, los objetos artísticos toman cuerpo cuando alguien decide que tome cuerpo. Entonces yo le agradezco la compañía en este tránsito que es tan complejo, pero a la vez tan esperanzador. Y por eso también quizá me acojo un tanto a estas palabras de la dedicatoria que yo no recordaba. Creo que pese al dolor, pese a esta yuxtaposición de crisis que vivimos, que es tan dolorosa, bueno, yo en Quito lo veo evidenciado mucho más. Loja tiene un ambiente mucho más tranquilo, Ah, pero entiendo que no estamos solos, entiendo que también hay cierta, cierto espacio para la alegría, para la esperanza, para el encuentro, y eso se hace posible también a través de la lectura. Por eso yo también le pongo mi fe a ello, porque
Sé que este libro, aunque sea pequeño, también va a acompañar a otro. Y eso también es algo que me interesa, poder, poder acompañar de la misma manera en que los libros me han acompañado a mí cuando me he sentido tan sola y tan desprotegida. Siento que estos libros me han cobijado y que también van a permitir el cobijo para otros. Así que más allá de la pasión, más allá del dolor, está la profunda ternura, el profundo amor hacia, hacia el libro, hacia el libro, hacia el lector, sobre todo. Eso, eso es lo que puedo decir. Axiológicamente, la ternura, el amor, la solidaridad y tantos otros vectores axiológicos en verdad nos seguirán fortaleciendo, como en este caso a usted, para seguir bregando, porque qué bien que lo que se tiene, lo que se escribe, lo que se lee, a la par que le sirve a uno, le sirven a los demás, a los que están a nuestro lado, con quienes podemos compartir y tratar de seguir humanizando esta humanidad que a veces vemos que está perdiendo el rumbo de lo humano, ¿no? Y qué mejor que las letras bien sentidas, como en su caso, nos están abrigando, nos seguirán abrigando y le deseo todo el éxito del mundo. Estimada Andrea, muchas gracias a usted por la entrevista y a nuestra querida audiencia que siempre está también atenta. A ustedes, a todos, muchas gracias y será hasta una próxima oportunidad. Un abrazo. Gracias.